Bien, ya dijimos más de una vez que tomar una fotografía es tomar una serie de decisiones. La primera decisión que uno toma, y de las más básicas y elementales, es el plano fotográfico. ¿Qué es el plano? Bueno, es el recorte que voy a hacer de todo el objetivo visual que tengo delante de los ojos. Entonces, de toda esa realidad que se presenta a mi visión, el recorte que voy a hacer es el plano. Los planos se dividen en planos cortos, medios y largos, y por lo general se tiene como parámetro una persona adulta para hacer la clasificación y la taxonomía de planos. Si bien hay algunos autores que difieren y ponen más nombres de planos que otros, la verdad es que esta clasificación que vamos a presentar es la más clásica, ¿sí? Entonces vamos a arrancar desde los planos más cortos hacia los más largos. El primer plano que vamos a abordar se llama plano detalle. Es el plano más corto que existe y justamente su objetivo es mostrar un detalle, ¿sí? Una mínima porción sobre la cual enfocar nuestra atención. Esto sería un plano detalle. También se hacen planos detalles de objetos, no solamente de personas. Es ese plano muy cercano. Después empezamos ya a tomar los recortes del rostro. Cuando tenemos un acercamiento muy cercano del rostro, estamos en presencia de lo que se llama un primerísimo primer plano, ¿sí? Claramente no hay que ser una supermodelo para quedar bien en un primerísimo primer plano. Fíjense qué expresiva esta fotografía porque justamente levanta todas las texturas de esta piel. Si alejamos un poquito más la cámara, ya vamos a estar en presencia de un primer plano. El famoso primer plano llega hasta los hombros. Esto, por supuesto, no es una ciencia dura, así que puede haber primeros planos un poco más largos, un poco más cortos, pero ya si toma todo el rostro, toda la cabeza, estamos hablando ya, incluso el cuello, de primeros planos. Por ejemplo, esta famosísima película, ¿sí? Aprovecho para recomendarla, que la vean, ¿sí? Este es un famoso primer plano de El Padrino. Después vamos a hablar también sobre la iluminación de esta película porque es algo glorioso. Una vez que empezamos a alejar más y entramos en terreno ya donde empezamos a abarcar hasta la altura del pecho, ingresamos a los planos medios. Los planos cortos son muy buenos por su expresividad para mostrar emociones. En cambio, los planos medios, que es los que vamos a empezar a explicar, son un poco más eficientes como para mostrar acciones. El plano medio más corto se llama plano medio corto o también algunos autores lo denominan plano al pecho, porque ese es más o menos el parámetro a donde llega. Si alejamos un poco más de nuestro sujeto fotográfico y llegamos a la mitad de la persona, a la altura más o menos del ombligo, repito, más o menos, estamos hablando ya del plano medio a secas. Plano medio es a la mitad de la persona. Este sería también un caso de plano medio un poco más largo que el anterior, ¿sí? También es un fotograma de una película. Pero si alejamos un poco más, vamos y llegamos a tomar más o menos a la altura de las rodillas, estamos hablando del plano americano. El plano americano recibe su nombre de un famoso actor de western, ¿sí? Que era un actor de la década del 40, más bien bajito, que para que no se notara que él tenía que salvar a la chica y era el superhéroe y etcétera, y para que no se notara que la chica por ahí le sacaba una cabeza, el director lo hacía caminar arriba de una tarima, pero no podía verse esa tarima, entonces se tomaba hasta las rodillas, de ahí viene el nombre de plano americano. Hago una aclaración, acá también tenemos otros fotogramas, son fotogramas todos de maravillosos directores y maravillosas películas, en este caso de Wes Anderson. Vamos a hacer una aclaración. Cuando uno toma un plano americano, no se corta exactamente por la articulación, no se corta exactamente
por la rótula de la rodilla, ¿sí? Porque realmente cortar exactamente por una articulación, sea la rodilla, el tobillo, el codo, la mano, mucho menos la cabeza, da una sensación de amputación. Así que la verdad que no queda muy bien. Siempre estamos hablando un poquito arriba, un poquito abajo de las rodillas. Pero este plano 3/4 recibe el nombre de plano americano. En cuanto vemos que el sujeto fotográfico, la persona, se ve en su totalidad, ya estamos hablando de los planos largos. Los planos largos son muy eficientes para mostrar contexto. Para esto se usan por lo general. El plano largo más corto, ¿sí? Parece un juego de palabras, es este. Se denomina plano entero. ¿Qué es un plano entero? Bueno, exactamente esto. La persona se ve completa, se ve entera, pero domina en todo el plano. Es el plano más corto dentro de los planos largos. Ahora, si lo que domina es el contexto, pero seguimos viendo a la persona en detalle, como es el caso de esta fotografía, estamos hablando del famosísimo plano general. Muy bueno para mostrar contextos. También las fotografías de grupo son consideradas planos generales. Y ya cuando tenemos estos casos en donde claramente lo que domina es el contexto, pero las personas ya no se pueden ver en detalle, es lo que se llama gran plano general, ¿sí? Y entonces, el caso clásico es la fotografía paisajística. Fotografía paisajística es un caso de gran plano general. Imagínense que si situáramos a una persona en este contexto, claramente no la podríamos ver en detalle, ¿sí? Entonces, los nombres de los planos sirven para más o menos cuando estamos guiando a un fotógrafo, decir, bueno, vamos a construir tal plano, ¿sí? Y saberlo para justamente, hay una cosa importante a tener en cuenta, que es que los planos no son solamente criterios técnicos, son criterios expresivos también. Y de acuerdo a lo que yo quiero mostrar, voy a construir ese plano. Porque a veces me da la sensación, digo, ay, pero esa fotografía está muy lejos, no veo nada. ¿Y por qué digo está muy lejos? Porque piensen que el ojo de la cámara posteriormente va a ser el ojo del espectador. Y entonces los planos cortos me dan una sensación de intimidad, de estar muy cerca del sujeto fotográfico. En cambio, los planos largos me dan como esta sensación de dominar la escena y de cierta objetividad, ¿sí? Al momento de dominar y de mirar la fotografía. Y como siempre decimos, recuerden amiguitos, diría He-Man, hay que mirar todo el encuadre cuando uno va a fotografiar. Porque si no, mira lo que puede pasar. Segunda decisión que hay que tomar, el ángulo. El ángulo es la dirección de la cámara respecto del sujeto fotográfico. Lo más habitual es direccionar la cámara en línea recta al sujeto fotográfico. Entendiendo sujeto fotográfico no solamente por una persona, entendamos que si tomo un jarrón, el sujeto fotográfico es el jarrón. Si tomo un paisaje, el sujeto fotográfico es el paisaje. ¿Bien? Entonces, justamente como la dirección en línea recta respecto al sujeto fotográfico es lo más común de hacer, a este ángulo se lo denomina ángulo normal. Algunos autores también le dicen ángulo cero, porque es un ángulo de 0 grados respecto del sujeto fotográfico. Después tenemos la opción de angular la cámara hacia abajo, ¿sí? Respecto del sujeto fotográfico. Este ángulo se denomina picado y el efecto que resulta de un ángulo picado es el de proporcionar una visión disminuida del sujeto fotográfico. Es decir, que en cuanto yo quiero mostrar a alguien en inferioridad de condiciones o más chico o más pobre, ¿sí? Un recurso expresivo sería tomarlo en un ángulo picado. ¿Por qué esto? Porque como dijimos que el ojo de la cámara es el ojo del espectador, ¿qué es lo que va a suceder? El espectador va a tener superioridad sobre el sujeto fotográfico. Es como que estamos mirándolo desde arriba. Y eso es lo que genera el ángulo picado. Así que ojo con el asunto de las selfies y a usar del ángulo picado porque es como que nos estamos poniendo en inferioridad de condiciones, ¿sí? El ángulo picado también en lo que es retrato, el ángulo picado en las selfies deforma,
¿sí? Ensancha la nariz, bueno, tiene una serie de cuestiones. Así que ojo con eso. Acá tenemos otro caso de ángulo picado, donde realmente vemos esta cosa como casi de vértigo, ¿verdad? Hay un ángulo que justamente por su direccionalidad, que es el ángulo picado a 90 grados, ¿sí? Hacer esto. El ángulo picado a 90 grados lleva el nombre de ángulo cenit o ángulo cenital. ¿Por qué es esto? Porque la luz, ¿sí? A las 12 del mediodía, eso es el cenit. Entonces, en esa direccionalidad, el picado a 90 se llama ángulo cenit. Acá tenemos otro caso de ángulo cenit. Por el contrario, si nosotros angulamos en la dirección contraria, o sea, hacia arriba, ese ángulo lleva el nombre de contrapicado y genera exactamente el contrario efecto del ángulo picado. ¿Qué es lo que va a suceder? Que el espectador va a quedar disminuido respecto de lo fotografiado. Entonces, si yo quiero mostrar algo grandioso, grandilocuente o más grande de lo que es, lo tomamos en un ángulo contrapicado. El primero que se dio cuenta que el ángulo contrapicado agrandaba era Goebbels. Goebbels fue el jefe de propaganda de Hitler, el jefe de propaganda nazi. Si ustedes ven, la mayoría de los retratos de Hitler y de todos los dictadores están por lo general tomados levemente o bastante contrapicados, justamente por una cuestión de demostrar superioridad o de demostrar grandeza. ¿Sí? Acá tenemos un caso cinematográfico como los que estábamos viendo habitualmente. Al igual que el ángulo picado a 90 grados, el contrapicado a 90, o sea, hacer esto con la cámara, lleva el nombre de ángulo nadir. El ángulo nadir es el contrapicado a 90 grados. El que suele hacer, por ejemplo, el fotógrafo que se acuesta en el piso, todos le hacemos una ronda y lo miramos, bueno, esos son ángulos nadires. Bien, acá tenemos un pequeño esquema. Recordemos, insisto con esto, que el ángulo también, además de un recurso técnico, también es un recurso expresivo. ¿Por qué? Porque va a generar determinada sensación en quien ve en la fotografía. Entonces, esto también hay que tomarlo como una decisión.